Puentes de hidrógeno, por ahí lo mencionaba. Fernanda Sandoval, muy bien. Son los llamados puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno son los que mantienen unidas las bases nitrogenadas. De hecho, nosotros cuando vemos la estructura de ADN, nosotros tendremos que saber que acá, por ejemplo, en este dibujo que yo les coloqué, esta base nitrogenada con esta base nitrogenada no se unen de manera frontal o totalmente de forma solapada, sino que hay un enlace que está permitiendo la unión de esas dos bases. Entonces, primero se rompen los enlaces y a partir de eso se crea un ARN mensajero. Pero ¿cómo pasa eso? Entonces, toma una secuencia como molde y va a crear otra hebra, una hebra complementaria, pero en este caso hay una letra que se va a reemplazar. ¿Cuál es la letra que se va a reemplazar? Se reemplaza la T. Muy bien, Castañeda. ¿Y la T se reemplaza por qué letra? ¿Por la U? Santiago, por la U, uracilo. Entonces la timina se reemplaza por uracilo. Entonces acá timina se le va a unir con adenina, adenina con timina, pero se reemplaza uracilo. Citosina guanina, adenina, timina, pero entonces es uracilo, la G con la C, C con la G con la C, la timina con la adenina. Y este de acá, pues voy a seleccionar. Esto es el ARN mensajero y tiene solamente una hebra en comparación con el ADN que es una doble hélice o tiene dos hebras. Entonces, ese es el ARN mensajero. El ARN mensajero sí puede pasar el núcleo y llegar hasta donde se encuentra el ribosoma. Entonces, acá va a llegar al ribosoma y la hebra va a pasar a través de él. ¿Listo? Y cuando pasa, esa hebra va leyendo el mensaje que proviene de ¿dónde? Del ADN. Y este proceso se conoce como traducción. Y también se me olvidaba, el paso del ADN al ARN tiene un nombre que se llama transcripción. Entonces, de ADN a ARN, transcripción, de ARN mensajero al ribosoma se denomina traducción, pero en sí la traducción es todo este paso. Cuando pasa la hebra de ARN, este mismo, a través de esto, y acá se va, lo vamos a unir exactamente acá, ahí cuando se va sintetizando. ¿Listo? Y esta ya es la proteína. Mejor escribiéndolo. Proteína. Esa es la proteína a la que se llega. Bien. Entonces, repasando todo el esquema. Del núcleo se tiene que llegar al ribosoma. En el núcleo están los cromosomas. Enrollados en esos cromosomas se encuentra el ADN, que tiene esta estructura, el ARN por un proceso denominado transcripción y mediante la enzima ARN polimerasa se pasa al ARN mensajero, que es una hebra y el ADN son dos hebras. Ese ARN mensajero
sale del núcleo y se dirige a donde se encuentra el ribosoma. Y el ribosoma hace el proceso conocido como traducción. Y el resultado de esa traducción es la síntesis de una proteína. Entonces supongamos que en este ADN viene la información necesaria para decodificar la melanina, la que hablábamos en principio. Entonces, tiene la melanina, se transcribe ese código para sintetizar esa proteína en la ARN mensajero y el ribosoma se encarga de crear la melanina. ¿Y eso cuándo ocurre? Ahorita, en este momento, se están sintetizando miles de proteínas diferentes para mantener el funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, ahorita mismo se está generando hemoglobina. Las células están generando esa proteína para que la hemoglobina pueda transportar el oxígeno de nuestros pulmones al resto de las células. Y obviamente nosotros también sabemos el oxígeno, todas las funciones que cumple a nivel celular. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, duda acerca de lo que es el proceso de transcripción, traducción. Acá me dice Santiago, transcripción. Entonces, sí lo escribí bien. Acá me faltó una N. Transcripción, traducción. Gracias, Santiago. Lady, ahorita más tarde ya queda el video y lo puedes ver, que es lo mismo que nosotros estamos haciendo acá. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cómo sabe el ribosoma qué parte o qué proteína debe sintetizar? Resulta, acá voy a explicar esa partecita. Resulta que el ADN, si nosotros lo representamos de esta manera, sería una línea así. Y esa línea tiene todas esas bases nitrogenadas, toda esa unión de nucleótidos. Todos estos son muchos nucleótidos, miles de nucleótidos, millones de nucleótidos hacen parte de esa estructura del ADN. Y cuando nosotros seleccionamos un determinado fragmento de ese ADN, nosotros vamos a decir que es un gen. De ahí proviene esa palabra, genes, que es lo que en últimas nosotros transmitimos de una generación a otra. De nosotros a nuestros hijos, de los hijos de ellos a los hijos que vayan a tener en un futuro. Nosotros transmitimos genes y los genes son los que se expresan en últimas. Entonces, por ejemplo, acá puede venir en esta sección que yo señalé, puede venir el gen de la melanina. En otro gen por acá, en otro gen puede venir para sintetizar el colágeno, que es otra proteína. Y así se encuentra la secuencia de genes. Tenemos muchos genes, los que determinan nuestras características físicas y obviamente también muchas cosas que nosotros presentamos a nivel interno. También de esta manera se desarrollan las enfermedades de tipo hereditario. Que acá se presentó un error en la transcripción del mensaje y se cambió, por ejemplo, una C, acá la voy a borrar, una C se cambió por una A. Entonces, el ribosoma va a leer tal cual el mensaje del ARN mensajero y ya la proteína no va a ser la misma, porque una letra o una base nitrogenada cambió su posición, entonces va a afectar el funcionamiento de esta proteína. Entonces supongamos que, por ejemplo,
ocurrieron muchas de estas modificaciones y esta proteína era la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina no va a transportar adecuadamente el oxígeno y se va a ver un caso de anemia en la cual los azúcares no son oxidados en su totalidad para obtener los nutrientes. Por ejemplo, Anthony les dice que se puede generar el cáncer. Esa es una forma en que se puede desarrollar a través de mutaciones. De hecho, el cáncer es una mutación de las células en el código genético. Entonces, en el código genético hay un error en la decodificación, en la transcripción, en la traducción, y eso conlleva a que las células no sepan el momento en el cual deben morir. Entonces, al no morir, se replican, se generan los tumores y esos tumores van a causar miles de cosas diferentes en nuestro organismo. Y por eso es tan difícil de tratar el cáncer, porque una célula va a replicarse y esa información va a pasar de una a otra. Entonces, hasta que no se elimine la totalidad de las células cancerígenas, pues se va a seguir replicando esa anomalía, esa mutación. Y también hay otras enfermedades de tipo hereditario. También podemos hablar de la hipertensión, que es la alta presión arterial, también de la diabetes. ¿Y por qué se produce la diabetes? ¿Cuál es la enzima que se tiene que producir para que las azúcares puedan ingresar a nivel celular? La insulina, muy bien, Cruz. Entonces, la insulina también es una proteína. Entonces, si nosotros tenemos problemas para sintetizar la insulina, es muy probable que nuestros hijos también tengan esa dificultad, desarrollen esa enfermedad. Como también puede ser que no se exprese. Puede ser que en unas 2 o 3 generaciones más, pues se tenga esa enfermedad. Por ejemplo, supongamos, su abuelito tiene diabetes, pero no necesariamente sus papás tuvieron que desarrollar la enfermedad. Tal vez ustedes sí, porque se saltó una generación. Pero eso también depende de muchos otros factores diferentes. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, también depende de la dieta que tenga cada una de las personas. Entre más azúcares consuma, pues mayor cantidad de insulina se va a producir y en cuando nosotros miramos la producción de insulina al cabo de unos años, pues va a ser menor y ahí ya va a venir el problema de la diabetes. Entonces puede ser una enfermedad de tipo hereditario, pero también la podemos adquirir, dice Cruz, la Nutella, la podemos adquirir cuando nosotros consumimos ciertos alimentos, alimentos que obviamente repercuten en nuestro organismo. ¿Listo, niños? Entonces, de esta manera repasamos muchos conceptos y de hecho eso ya lo habíamos visto en grado noveno, los que teníamos la oportunidad de vernos en clases de biología. Sin embargo, presumo que todos lo tuvieron que haber visto en algún momento, los procesos mediante el cual se sintetizan las proteínas. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas acerca de todo lo dicho el día de hoy. ¿Ninguna? Bueno, y también los que fueron a recuperar. No, Santiago, porque la traducción es un proceso que se tiene que dar para que se efectúe el proceso general, que es la síntesis de proteínas. Entonces, la traducción y la transcripción hace parte de todo el proceso conocido como síntesis de proteínas, que es como la información que se encuentra en el núcleo pasa a la formación de la proteína como tal. Entonces, el canal, ya se los digo para que puedan ingresar. Ahí nuevamente. Bien, niños. Entonces, por favor, no se vayan a desconectar y les voy a pasar el formulario que, que voy a utilizar de aquí en adelante
para tomar la asistencia. Entonces ya les explico cómo se realiza el proceso. No se vayan a desconectar. Hoy estamos a 28. Listo, por favor, en eso que les acabo de enviar, que aparece el título de Forms, dice asistencia 10.2 bioquímica 280420. Simplemente le marcan la opción presente y dicen enviar voto. Y acá ya me aparece automáticamente su nombre. Profe, a mí me dice que yo le doy presente, enviar voto y dice, hubo un problema. ¿Qué les aparece? Hubo un problema. Tan raro. En presente, enviar tu voto, hubo un problema. De pronto es... Bueno, intentémoslo a ver una vez más, a ver si se puede. Pruébenlo con el segundo que les envié. También, igual, bueno, igualmente ahí queda el registro cuando ustedes ingresen. Que creo que ustedes deben ingresar con el correo, pero entonces como ustedes ingresan como invitados, entonces no se puede realizar de esa forma. Listo, niños. Entonces, damos terminado por hoy la clase de bioquímica. Ah, otra cosa. Nosotros teníamos clase el viernes, ¿correcto? Sí, a las 11, de 11:50 a 1, el De viernes. bioquímica, ¿sí? Y luego química. Bien. El viernes es festivo. Entonces, lo que se va a hacer son encuentros asincrónicos. Entonces, yo les voy a dejar una actividad para que la puedan desarrollar en Moodle. ¿Listo? Y ahí mismo les voy a indicar el día de la presentación o qué día se desarrollaría la actividad. Muy bien, Spitia. Listo, entonces el día viernes no nos vamos a conectar por acá, sino que tienen que revisar la plataforma para ver qué actividad yo les voy a dejar. ¿Listo, niños? Entonces se cuidan, que tengan un feliz día, juiciosos. Profe,
Dime. ¿Dónde enviaste lo de la asistencia? ¿A dónde lo enviaste? No, Se no nos, se pudo de esa manera. Entonces yo voy a tomar el registro como lo venía haciendo. Simplemente cuando ustedes ingresan a la reunión, ahí me aparece. Entonces miro el chat y la tomo. ¿Listo? Ah, ok. Profe, es que a mí no me deja escribir en el chat. ¿Y por qué no? No sé, no me deja y ayer tampoco me dejó. ¿Y qué te aparece? No es que no me aparece la opción como las otras, ¿no? ¿Y desde dónde lo estabas utilizando? ¿Desde el celular? No. Sí, desde el celular. Y es Ah, que la no. única es que me ha fallado. Las otras sí me ha dejado entrar al Sí. chat. Tan raro será que la tengo bloqueada. Terrible. No, no creo. Pero sí. Tan raro. Bueno, intenta en la otra reunión y me dices, a ver si sigues con lo mismo. Porque acá no hay ninguna opción para desactivar eso. Chao, niños. Bueno, profe.